Profe, yo entré medio tarde a la reunión, no escuché lo que decía al Ya, inicio con el compañero Nicolás Izquierdo y le quería preguntar si es sí. que todas las respuestas de la evaluación de los vectores que nos mandó estaban bien o si es que usted va a revisar eso después o cómo va a hacer eso. Sí, justo ahora vamos a revisar cómo se debe resolver el cuestionario y analizar las respuestas. Ya, profe. Ahora, si no, en una de las preguntas, pues no había cómo expresar claramente los resultados y si uno escribía el resultado que teníamos, nos rechazaba o nos ponía mal. Ese es el detalle. Pero no se preocupen porque realmente fue una prueba que nos mandó las autoridades o el decanato en sí para que hagamos con ustedes en física, a ver cómo va esa forma de evaluación. Pero como ya hicimos antes, ¿no es cierto?, con los reactivos de opción múltiple, que de igual manera tienen que hacer el ejercicio para responder la pregunta, llegamos a lo mismo. Y ahora pues revisemos esto y estén tranquilos que la estadística va bien. Y si la estadística dice que está bien, pues yo creo que sí están ustedes estudiando, poniendo de su parte, queriendo aprender. Porque al fin y al cabo esto les va a servir para poder llevar la carrera bien. Les queda en algunos casos 4 años, en otros 3, que es bastante tiempo. Y no vale dejar a la física botada hasta el último. Si sabemos esto, pues nos va bien. Tanto para civiles, para la gente de producción. Los biólogos tienen que ver termodinámica después y ahí la física les sirve. Y prácticamente en la naturaleza todo es física, todo es la física. Y bueno, parte de química y avances de la ciencia. Bien, entonces continuemos la revisión de esto para ir avanzando con los temas. Me interrumpen nomás si tienen alguna pregunta. Les comparto la pantalla. Estamos bien, ¿no? Sí, profe. Ya, ya hoy fin de mes. Estamos 30 personas. Ya, Cierto, profe, yo tenía una pregunta. dígame. ¿Sabes si mañana vamos a tener clase porque es 1 de mayo? Ah, no, mañana no hay clases. Ujú. Sí, me olvidé de decirles. No hay Gracias, profe. clases. Chévere, ¿no? Bueno, a ver, vamos a analizar las preguntas que tenía el cuestionario, que no estaban difíciles. Una de las preguntas era encontrar el valor de 2 multiplicado por G, esto, producto cruz o el producto vectorial por F, y todo ese componente multiplicado o el producto punto o el producto escalar de E. Para eso teníamos los vectores unitarios en E3i menos 4 en J, en F menos 8 en I más 5 en J y en G menos 4 en I menos 2 en J. Y lo primero que debíamos hacer pues es encontrar el valor 2G, que es multiplicar al valor de los vectores unitarios por 2. Entonces nos quedaría 2 por el vector unitario de G, que sería menos 4 en I menos 2J, y nos queda menos 8 en I menos 4 en J. Una vez que ya tenemos este vector expresado en unitarios, nos quedaría hacer el producto cruz o el producto vectorial. La forma más fácil o más rápida de hacer es aplicando determinantes. Entonces, hacemos la línea IJK y abajo ponemos los vectores, que sería 2G cruz F, ¿no es cierto? Entonces, 2G sabemos que es menos 8i, menos 4 en J y le ponemos en su respectiva casilla. En K, como no tenemos, 0. Luego, debemos poner el vector unitario F, que es menos 8 en I, más 5J y 0 en K. Y efectuamos
el producto de las determinantes. Bajamos las dos primeras líneas, ¿no es cierto? O filas, si quieren. Le ponemos abajo IJK y luego el vector unitario menos 8, menos 4 y 0. Con eso hacemos la multiplicación hacia la derecha, que sería I por menos 4 y por 0, 0. El otro, menos 8 por 5, menos 40 por K, menos 40 en K. Luego la última fila hacia la derecha, menos 8 por J y por 0, 0. No le escribo. Luego anotamos hacia la izquierda y cambiado de signo. Menos 8 por menos 4, menos 32. ¿Cómo es cambiado? Más 32. ¿Cómo es cambiado de signo? Menos 32 por K. Anotamos a la derecha menos 32 por K. Luego I por 5, por 0, 0. Menos 8 por J y por 0, 0. Entonces, el vector unitario que nos queda del producto cruz, menos 40 en K, menos 32 en K. Que esto va a ser igual a menos 72K, que es el valor de un vector perpendicular, ¿no es cierto? Perpendicular a el valor de F menos 8i más 5j. Si ven que aquí solo hay IJ y el valor de G también solo hay IJ. Si nos acordamos un poco de la teoría, para el producto cruz, I por I se hace 0, ¿no es cierto? Pero I por J es K, J por I es K, y nos queda un vector perpendicular. Entonces, el valor de K siempre va a ser perpendicular a un valor de I o a un valor de J. Y con eso hemos hecho la primera parte. Luego nos tocaría hacer el producto punto por E, con este valor de menos 72. Entonces, el vector unitario que obtuvimos aquí sería 0 en I más 0 en J y menos 72 en K, multiplicado por el valor de E, que es 3I menos 4J, nos quedaría 3I por 0 más 4 o menos 4 por menos 4J por 0, que igual se va a hacer 0 este valor, y más menos 72K por 0, que no tenemos el valor de K en el vector E. Y por eso es la respuesta 0. Todo multiplicado por 0, 0. ¿Estamos? Ese es el detalle. Aquí en este menos, en este 4J me faltaría poner un menos, ¿no es cierto? Porque es menos 4J. Pero como se multiplica por 0, no se altera. Luego nos decía, de los vectores, A igual a 8 metros con un ángulo de 30 grados, B 7 metros a menos 60 grados. Este menos 60 grados le considero que es con relación al eje positivo de las X medido en sentido horario. Luego C igual a 9 metros a 135 grados y D igual a 5 metros a 210 grados. Entonces aquí podrían hacer método de componentes para ser más exacto o método gráfico para llegar a una respuesta lo más aproximado posible. Entonces yo aquí esta gráfica pues lo he hecho a mano alzada, pero realmente lo hice con el método gráfico. Entonces si hacemos no, sí, el vector B menos A. Entonces, menos A tiene que ser contrario a los 30 grados. Entonces, menos A con sentido contrario se dirige hacia la izquierda. Luego, más C, 135 grados del 9. Entonces, le dibujé pues, los 135 grados con relación al eje positivo de las X, le sumé el C y luego la resta de D, que sería menos 5, 210 grados. Pero 210 grados estaría hacia la izquierda y como es negativo, se dirige a la derecha por la resta que estamos haciendo. La unión de estos vectores, ¿no es cierto?, nos daría el vector resultante. Si
tengo desde el punto de inicio hasta donde termina el vector, medido 5.5. Y alguien que calculó, pues la mayoría creo que hicieron por el método de componentes, le salía 5.6 o el mismo 6, ¿no es cierto? Sí, sí, salía 5.6. Sí, ya valores muy cercanos. Y luego, pues yo aquí analizando este ángulo, como está hacia el tercer cuadrante prácticamente, pues he realizado la medición desde el eje positivo de las X y tengo 193 grados. Y ese, creo que coincidimos con ustedes que sacaron el ángulo, ¿no es cierto? Sí, sí, coincide. Sí, profe. Chévere. Ese es el detalle. Entonces, bien sencillo el ejercicio y pues una de las formas de hacerlo. Y todos estos métodos y formas de ejecutar hemos hecho ya en los deberes y en los cuestionarios. Ahora, si bien no está hecho un ejercicio perfectamente igual, pues con las herramientas, lo que hemos visto en clase y lo que han leído, pues pueden hacer esto. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Y les repito, no se preocupen si no Profe, una consulta. pudiera. Dígame. En el cuestionario a mí nunca me apareció el ejercicio con los componentes en I y en J. No sé si eso es normal. No, no es normal. Sí tenía que Sí, haber. le había mandado una captura. Ujú. No, Sí, no entendía por qué estaba así. sí, yo tampoco no sé por qué a veces no se presentan todas las preguntas. Ya es algún problema del programa, sí, del programa. Pero ya para las pruebas, ahí sí debemos estar todo bien, todo bien. Ya, Ujú. Si hay algún problema en las pruebas, pues yo también ya estaré pendiente. Ujú. ya, profe, Esa es la muchas cosa. gracias. Sí, entonces estén tranquilos. Si no lo hicieron, pues ya revisamos de nuevo y vimos que estaba muy sencillo. Sí, a ver, alguna otra cosa les iba a decir. Bueno, que mañana no hay clase y bueno, ya me voy a acordar. Ah, que para ya los próximos, para las pruebas que van a hacer con esta forma de examen o con preguntas, ahí sí deberán cumplir los tiempos establecidos y cargar al sistema en el tiempo establecido. ¿Estamos? Ahí sí Sí, no profe. se descuidarán. Y justo al mismo tiempo, cuando ustedes hagan la prueba, yo voy a estar conectado en el Zoom para cualquier pregunta. Esa es la cosa, para no quedarnos solos. Pero bueno, hemos practicado bastante ya los cuestionarios y lo seguiremos haciendo a medida que podamos. Bueno, en relación al tema de cinemática o de las nuevas, del capítulo 3, vamos a revisar de nuevo o hacer un recuento. Sí, desde. Bueno, para acordarnos y podemos hacer un formulario, ¿sí? Un formulario. Las fórmulas que necesitamos, pues saber, serían estas, ¿no es cierto? Podemos, si quieren, ir haciendo un formulario para revisar. Tener
cómo resolver los ejercicios y esas cosas. Entonces, dentro de lo primero que necesitamos acordar es la velocidad promedio o si no tiene dirección, rapidez. Velocidad promedio que estamos en relación a o la velocidad media, que es igual a la variación del espacio sobre la variación del tiempo, y eso va a ser igual al punto final menos el punto inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Luego, la velocidad instantánea, que es cuando el límite de la variación del tiempo tiende a cero, en donde la variación de x sobre la variación del tiempo, de igual manera, será el espacio final menos el espacio inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto con velocidad promedio. Acuérdense que la velocidad instantánea es de encontrar la pendiente en un punto de tangencia. Luego, las aceleraciones. Con aceleración, de igual manera, tenemos la aceleración media, que está en relación de qué aceleración existe, ¿no es cierto?, en un espacio y en un tiempo. Entonces, variación de velocidad sobre la variación del tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial. Por eso está 2 y 1, velocidad final e inicial, o si quieren tratarlo como final e inicial, no hay problema, sobre la variación del tiempo. Y la aceleración instantánea, que es de igual manera, con el límite, cuando la variación del tiempo tiende a cero, de la variación de velocidad sobre la variación del tiempo, que es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y pues, de igual manera, la aceleración instantánea es el punto o la pendiente en un punto de tangencia de la gráfica. Y de ahí pues hemos analizado un poco estos ejercicios que también nos indica los valores de los signos, ¿no es cierto? Por lo general hemos considerado los signos positivos hacia arriba y la derecha y los signos negativos hacia abajo y la izquierda. Y con eso pues debemos considerar estas dos fórmulas que son las importantes. La de velocidad y de aceleración promedio. Velocidad sobre tiempo para aceleración y para velocidad de espacio sobre tiempo. ¿Qué podemos considerar? Que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿no es cierto? Y la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Y eso nos da unidades en metros sobre segundos al cuadrado y para la velocidad metros sobre segundos. Y desde esas ecuaciones o desde esas fórmulas se van a ir derivando más. Por ejemplo, si analizamos la velocidad promedio, podemos considerar la final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero también, si hay dos velocidades, ¿no es cierto? Si conocemos que hay dos velocidades y debemos sacar la velocidad promedio, esto va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Calculando el promedio que existe entre esas velocidades, ¿no es cierto? Velocidad promedio. Velocidad final más la velocidad inicial, si quieren, sobre 2.
Y combinando estas, podemos encontrar el espacio. Que tenemos que el espacio va a ser igual al espacio inicial más el promedio de la velocidad o velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 y eso multiplicado por el tiempo, uniendo las dos. Y hasta ahí verán, ya tenemos 5 fórmulas. Y pues el ejemplo, que ya lo analizamos, ¿no es cierto? Pero podemos repetirlo. ¿En dónde? Una bola a 5 metros del fondo de un plano inclinado. O sea, estaría la bola a 5 metros del fondo del plano inclinado. Viaja inicialmente a 8 metros por segundo. Sube, ¿no es cierto? La bolita a 8 metros por segundo. 4 segundos después viaja hacia abajo del plano. Entonces subió la bolita y tiene que descender a 2 metros por segundo. ¿Cuán lejos del fondo está en ese instante? Entonces sabemos una velocidad inicial, una velocidad final, en donde ya cambió pues su velocidad de descenso a menos 2 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Necesitamos saber cuán lejos del fondo está en ese punto. Para eso consideramos los ejes, ¿no es cierto? Positivo hacia arriba y la fuerza realmente aquí de la gravedad va a hacer que la bola descienda. Analizando el espacio, sería espacio inicial más la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo que nos tomó. Aplicando eso, fíjense, un espacio inicial que ya recorrió la bolita, 5 metros, luego la velocidad inicial más la velocidad final, pero la velocidad final es negativa y consideramos el signo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. Con eso sabemos cuál es el espacio que ha recorrido la bolita. Y pues con el respectivo cálculo ha recorrido 17 metros. Entonces, fíjense, las velocidades pues se mantiene en la subida y pues va disminuyendo para bajar, porque la fuerza del plano inclinado, la gravedad, pues, no va a hacer que aumente de velocidad, si va a subir, siempre va a disminuir. Ese es el detalle. Y luego la fórmula de aceleración constante, debemos considerar que podemos hacer el tiempo inicial cero, pues o cuando inicia el movimiento, y resolvemos para la velocidad. Entonces, una de las fórmulas importantes es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. En donde, pues si hay aceleración, va a haber el cambio de velocidad. Estas velocidades deberán cambiar. Pues si parte desde una hasta la final, pues esta final expresa el cambio por la aceleración en un tiempo. Y podemos ver el ejemplo. Si analizaríamos con qué velocidad final llegó pues menos 2 metros sobre segundos y la otra 8 metros sobre segundos, podemos calcular su aceleración, que sería pues despejando de aquí, ¿no es cierto? La aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Consideramos la velocidad final negativa, ¿no es cierto? Porque está hacia abajo, menos la velocidad inicial, que sería más los 8 metros por segundo, en un tiempo de 4 segundos. Haciendo el cálculo, menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir que la velocidad
necesariamente tiene que disminuir porque la aceleración está disminuyendo. Entonces, si vemos en el dibujo, pues empezamos con 8 y terminamos con menos 2 metros sobre segundo. Entonces, es lógica esta respuesta negativa de aceleración. Y haciendo el cálculo, pues nos quedaría menos 2.5. ¿Sí? Y pues estos valores de acá, pues ¿cuál es el significado negativo de la aceleración? Pues que disminuye la velocidad o que está hacia abajo la fuerza. Y con eso podemos encontrar más fórmulas. Con la una de espacio y la de velocidad se van a derivar las otras fórmulas famosas, que es, y esto tendrán un formulario para que no estén buscando acá. El espacio va a ser igual al espacio inicial. Notarán que aquí pues el espacio siempre lo hacemos con X porque estamos analizando en el eje de las X, pero si fuera vertical pues podemos ponerle como Y. Espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. En esta analizando la velocidad inicial. La segunda cambia el signo con este menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, pero consideramos la velocidad final. Entonces el espacio va a ser igual al espacio inicial más la velocidad final por el tiempo aplicado menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y de igual manera, despejando esta otra fórmula, tenemos la aceleración multiplicado por 2, la variación de la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Que se deriva de las primeras fórmulas que hemos visto. Con eso ya tenemos, ¿cuántas fórmulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fórmulas que nos van a servir para poder hacer los ejercicios. Y de ahí, pues, hay algunas consideraciones, ¿no es cierto? Si el espacio inicial, por lo general, partimos de un punto en 0, estos espacios se harán 0. O simplemente se simplifican. Pero, de igual manera, pues son válidas las ecuaciones. Sí, la velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Los símbolos también es importante, el desplazamiento en metros, la velocidad de metros por segundo, aceleración en metros segundo al cuadrado y el tiempo pues en segundo. Todo esto en el sistema internacional que vimos en el capítulo 1. El desplazamiento es positivo según nuestro movimiento, ¿no es cierto? 4 cuadrantes, pues ahí ustedes definen cómo es su signo. Si se mueve solo a la derecha, pues positivo. Si hay movimiento izquierda-derecha, positivo derecha, izquierda negativo. Y si se mueve solo a la izquierda, puede ser valores positivos. Eso también es el detalle. Nosotros tenemos que estar pendientes de qué signos estamos trabajando. Y fíjense aquí, Tippens pues hace énfasis bastante en los signos, porque cuando lleguemos a caída de cuerpos, vamos a considerar bastante los signos. Bien, y pues la fuerza hacia abajo, pues podemos considerar que la aceleración, si es que hacia abajo negativo,
en un punto del movimiento y si la fuerza es hacia arriba, la aceleración puede ser positiva. Considerando esto por conveniencia de cómo hagamos nosotros el ejercicio. Aquí les presento algunas estrategias para resolución de problemas, que es lo importante. Dibujar y etiquetar un bosquejo del problema, ¿no es cierto? Hacer gráficamente cómo se desplaza el cuerpo o cuáles son las variables que intervienen, analizar la dirección, si es positiva, negativa, la fuerza también, que aquí con fuerza estamos hablando de aceleración. Vemos qué datos tenemos del problema que debemos encontrar. Entonces, los datos del problema, ¿qué vamos a encontrar? Y luego hay que analizar las fórmulas que vamos a utilizar. Hacemos la parte algebraica y pues al final hay que deducir. Si las respuestas son coherentes, pues estarán bien. Y si no, pues algún detalle tendremos que revisar. Y con eso podemos analizar este ejemplo 6, que nos dice, un avión que inicialmente vuela a 400 pies por segundo, aterriza en la cubierta de un portaaviones y se detiene en una distancia de 300 pies. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, pues interpretemos el problema, ¿no es cierto? Un avión que inicialmente vuela a 400 pies por segundo. Eso ya es un indicativo de velocidad inicial. Entonces, fíjense acá a la derecha, nos pone el avión con una velocidad inicial o la velocidad sub cero, que es para expresar velocidad inicial. Va a aterrizar en la cubierta de un portaaviones. Bueno, aquí tenemos la cubierta del portaaviones y se detiene en una distancia de 300 pies. Entonces, con una velocidad inicial, recorre 300 pies y se va a detener. Al final, la velocidad es igual a cero porque se detiene. Y lo que nos interesa analizar es qué aceleración tuvo en ese trayecto. No cómo llegó el avión, sino en el trayecto de los 300 pies. Antes de eso no interesa y después de eso no interesa. Bueno, y aquí pues, por lo bonito de las diapositivas y que viene del libro de Tippens, está dibujado el avión, la pista de aterrizaje y todo. Pero ya nosotros en el cuaderno podemos analizar con puntos para no perder tiempo en la gráfica de un avión y de un portaaviones. ¿Estamos? Y con eso analizamos las fórmulas que deberíamos encontrar. Entonces, fíjense, nuestro movimiento le vamos a hacer positivo a la izquierda. Pero como se va a detener, si se detiene, quiere decir que la aceleración debe ser negativa para que llegue a una velocidad cero. Y por eso aquí les pone la fuerza F como contraria al movimiento, porque se opone al movimiento del avión. Y eso va a pasar con la aceleración, va a oponerse al movimiento del avión para que se detenga. Bien. Y con eso, pues analizamos velocidad inicial 400 pies, velocidad final tiene que ser 0, y en un espacio de 300 pies el recorrido. Encontramos la aceleración y el tiempo, aunque no pide el tiempo el problema, pero podemos encontrar. Sí, aunque no se pida. Y vamos encontrando. De todas estas, pues, las fórmulas, vamos seleccionando cuál cumple con la incógnita y qué datos tenemos. Fíjense aquí de esta, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, el espacio también tenemos, lo que nos falta es la aceleración, podemos despejar. Velocidad final 0, velocidad inicial 0 y despejamos la aceleración y fíjense, ya nos da
de este signo de velocidad inicial al cuadrado ya nos deja un signo negativo. Entonces, como es negativo, decimos, ya, pues la aceleración es negativa y le frena al avión. Estamos bien. El valor de la velocidad inicial al cuadrado, fíjense, solo el valor de la velocidad inicial al cuadrado, no el signo. Sí, el signo está fuera del exponente al cuadrado, sobre 2 por la distancia. Y con eso encontramos menos 267 pies por segundo al cuadrado. Una respuesta lógica, aceleración negativa, para que se detenga el avión. ¿Sí? Y pues estas respuestas de abajo ya las hemos respondido, ¿no es cierto? Y hasta aquí podemos terminar por hoy para ver gravedad y eso en la próxima clase. Ahora vamos a hacer otros ejercicios como ejemplos, ¿no es cierto? Para que puedan hacer los deberes. Voy a salirme de aquí. Bueno, bien. Entonces, claro, las fórmulas que tenemos y cómo ir haciendo la resolución de los ejercicios. Bien. Pero, ¿qué estaba poniendo ahí? Bueno, veamos los videos. O resolver ejercicios. A ver, Vectores final, no necesito esto. Espérenme un segundo. Necesito encontrar el archivo que creo que les cerré. Y esto es para el deber que les toca hacer ahora. Bueno, listo. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio 2.24 de Szymanski, que se refiere a velocidades y aceleraciones y espacio. A ver, cuando revisen estos videos, pues tal vez les suene la alarma, sí, o una sirena, que es la alarma de mi casa que se activó cuando estaba haciendo estos videos. Pero bueno. Entonces, analicemos este del servicio de tenis. Lo primero, pues tenemos que leer, ¿no es cierto? En el servicio de tenis más rápido medido, la pelota sale de la raqueta, o sea, cuando está fuera de la raqueta, sale de la raqueta a 73.14 metros por segundo. En el servicio, una pelota de tenis normalmente está 30 milisegundos en contacto con la raqueta y parte del reposo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la pelota va a salir del reposo, velocidad inicial, 0. Y en ese tiempo que está en contacto con la pelota, de 30 milisegundos, va a adquirir una velocidad de 73.14 metros sobre segundos, que va a ser la velocidad
con que sale la pelota desde la raqueta. Y ahí pues ya podemos analizar una velocidad inicial y una velocidad final en un tiempo. Suponemos siempre con aceleración constante. Si la aceleración es constante, quiere decir que va a variar la velocidad. Entonces aquí estaría variando de velocidad inicial 0 a 73.14 metros por segundo. Literal A. ¿Cuál era la aceleración de la pelota durante el servicio? ¿Qué aceleración tenemos durante el servicio? B. ¿Qué distancia recorrió la pelota durante el servicio? Y con eso podemos ir analizando, ¿no es cierto? Realizando una gráfica. Sabemos un tiempo, 30 milisegundos, que es el tiempo donde queremos analizar el movimiento. No me importa si llega la pelota al otro lado, sino cómo sale de la raqueta la pelota. Eso es lo importante. Luego, la velocidad inicial es 0 y la aceleración constante. Hacemos una gráfica, ¿no es cierto? Desde el inicio, pues con un punto a la pelota. Desde ese punto, pues tiene una velocidad inicial igual a 0. Al final tendrá una velocidad de 73.14 metros por segundo. Y pues en un tiempo de 30 milisegundos va a hacerlo. Entonces, fíjense, yo aquí pues no me complico mucho con el gráfico, la graficación, porque lo que me interesa son los valores que tenemos para encontrar las incógnitas. La gráfica, pues, puede ser lo más sencilla posible. Entonces, la aceleración está dado por velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Una aceleración media, porque conocemos velocidad inicial y la velocidad final en un tiempo de 30 milisegundos. Reemplazamos, ¿no es cierto? Velocidad final 73.14, la velocidad inicial 0 en un tiempo de 30 milisegundos, que si le pasamos a segundos, pues nos quedaría que un segundo son 1000 milisegundos. Por eso tenemos el valor de 0.03 segundos. Hacemos esta transformación de unidad. Bueno, les he puesto ahí ya la transformación de unidad, que ya sabemos bastante. Para despejar la unidad de milisegundos debe estar eso en el denominador, en el numerador la unidad a la que queremos llegar. Realizamos esa multiplicación, 0.03 segundos, y de ahí sí encontraríamos la aceleración. 73.14 para 0.03 es 2438 metros por segundo al cuadrado que tiene de aceleración. Alguien que sea fanático del tenis. No. ¿Se han visto bueno, sí, cuántos kilómetros por hora puede llegar el servicio, bueno, de los grandes tenistas? No. ¿No? No. Llegan en algunos casos hasta 200 kilómetros por hora en el servicio. Entonces, imagínense esa velocidad. Por eso aquí esa aceleración es alta. ¿Sí? Bien, luego el punto B. ¿Qué distancia recorrió la pelota durante el servicio? ¿Qué distancia recorre la pelota? Pero verán que la pelota es cuando golpeó la raqueta a la pelota hasta los 30 milisegundos. Esos es los valores que debemos analizar. Entonces,
La fórmula del espacio va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Con eso, la velocidad inicial 0, pues el tiempo se hace 0. Y multiplicamos. Un medio de la aceleración que encontramos antes, 2438, y el tiempo de 0,03 al cuadrado. Todo esto en el proceso del servicio de tenis. Haciendo la resolución 1.09 metros. Entonces estos 1.09 metros, pues es casi un paso, ¿no es cierto? Ese es el proceso del servicio o de la acción en el servicio de tenis. No nos importa si la pelota pasó la red, no pasó la red. No, solo en el instante que se golpeó la pelota y adquirió la velocidad. Preguntas. Bien, No, profe. No, profe. chévere. Entonces, si no han visto mucho de tenis, es un bonito deporte, pueden aplicarlo cuando acabemos esta cuarentena. Bien, luego el ejercicio 222 nos dice que la catapulta del portaaviones USS Abraham Lincoln acelera un jet de combate FA-18 Hornet. Bueno, esto es un poco de labia y cuestiones de traducción de los ejercicios. Entonces dice que acelera un avión desde un portaaviones, desde el reposo hasta una rapidez de despegue de 173 millas por hora en una distancia de 307 pies. Para hacer el análisis, tengo el avión que va a salir del portaaviones, ejecutado por una catapulta. Para que salga el avión, pues tiene que estar en una velocidad inicial igual a 0. Por eso dice que parte del reposo. Y al final, cuando despega, llega a tener 173 millas por hora. En una distancia de 307 pies. Suponga aceleración constante. Calcule la aceleración del avión en metros segundos al cuadrado. O sea, aquí ya debemos hacer una transformación de unidades. Calcule el tiempo necesario para acelerar el avión hasta la rapidez de despegue. Y con eso podemos hacer unas gráficas, ¿no es cierto? Primero, tengo el avión, le hago un punto que va a salir expulsado por la catapulta. Tiene una velocidad inicial igual a 0. Luego llegará a una velocidad final de 173 millas por hora en un espacio de 307 pies. La aceleración va a ser constante. Si la aceleración es constante, pues la velocidad va a cambiar. Calculemos la aceleración del avión en metros sobre segundo. Para analizar la aceleración del avión en metros sobre segundos, pues hacemos la transformación de unidades, ¿no es cierto? 173 millas por hora. Una milla es 1.609 kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Y una hora 3600 segundos. Simplifico las unidades y luego pues ejecuto las multiplicaciones. 77.32 metros por segundo son 173 millas por hora. Luego, los 307 pies pasaríamos a metros. Bueno, aquí yo hice por la forma larga, ¿no? Un pie 30.48 centímetros y un metro son 100 centímetros. Simplifico las unidades y tengo 93.57 metros con las unidades que me pide el problema. Entonces, como ya estoy con las unidades adecuadas, puedo
hacer el análisis del movimiento. Sé que la velocidad inicial es 0, la velocidad final ahora es 77.3 metros por segundo y recorre un espacio de 93.57 metros. Con eso podemos analizar la fórmula que nos presente esos valores para encontrar aceleración. Fíjense entonces, 2 veces la aceleración por el espacio va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De ahí, la velocidad inicial es 0, la velocidad final conocemos, el espacio que recorre conocemos y la aceleración es la incógnita. Despejando, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2, x es aquí. Sí, ya le borro despuesito. 2x. Con eso, pues reemplazamos los valores, ¿no es cierto? Y pues nos da un valor de 31.9 metros por segundo en el desplazamiento. El punto B dice encontrar el tiempo. Entonces, de igual manera, conocemos ya aceleración, espacio y velocidades. Necesitamos encontrar el tiempo. Y esta fórmula, pues, nos va a ayudar. Esta velocidad se hace 0. Siempre es mejor buscar valores que se nos hagan 0 para simplificar el problema. Luego, reemplazamos, ¿no es cierto?, la aceleración que obtuvimos antes, despejamos el tiempo y en el espacio que recorre el avión. Entonces, despejando nos quedaría tiempo. El tiempo siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? No podemos ir con el tiempo hacia atrás. 2 veces el espacio sobre la aceleración, su raíz. Reemplazando 2 por 9,73 por 3 para 31.9. Un tiempo de 2.42 segundos. Entonces, si han visto películas de aviones de guerra como Top Gun, que es una clásica, no sé si por su edad hayan visto esa película. No. No, Es buenaza. sí. Sí, profe. Bueno, quien no ha visto Top Gun, pues le invito a ver ahora que tienen chance en la casa. De ley debe estar en YouTube. Bueno, en Netflix no he visto. Pero es un clásico de los clásicos. Sí. Bien, entonces ahí, ¿Es la que es con el Tom Cruise? sí, con el Tom Cruise. Ujú. Ah, ya, sí, entonces. ¿Sí han visto? Sí, Ya. sí, profe. Entonces ahí se puede apreciar claramente que sucede esto. El avión en el portaaviones le despega, pero inmediatamente, en segundos. Y aquí está el análisis, 2.42 segundos. Hecho. Entonces ahí vamos relacionando con lo que hacemos. ¿Sí? No es solo cálculo lo que queremos analizar. Bien, estamos con preguntas, si están viendo el formulario, las fórmulas. Analicemos ahora este ejercicio 2.26. Ingreso a la autopista. Y bueno, aquí cuando hagan los ejercicios, tienen ustedes que medio discernir un poco de la vía que está puesta ahí en los enunciados. Ingreso a la autopista. Un automóvil está parado en una rampa de acceso a una autopista, esperando un hueco en el tráfico. Entonces, aquí yo le he dibujado la autopista y el automóvil que está parado en esa rampa de acceso a la autopista. Como ya sé que está parado, pues la velocidad inicial va a ser 0. ¿Sí? El conductor acelera por la rampa con aceleración constante para entrar en la autopista. Esto hemos hecho muchísimas veces aquí. El auto parte del reposo, velocidad inicial 0, se mueve en línea recta,
va a moverse en una línea recta y tiene una rapidez de 20 metros por segundo al llegar al final de la rampa. Entonces, cuando llega a la autopista, tiene 20 metros por segundo y la rampa recorre o tiene un espacio de 120 metros de largo. Nuevamente hago una gráfica, ¿no es cierto? La autopista, la rampa, la velocidad inicial con la que sale, sé que la aceleración es constante y pues la velocidad con la que va a llegar a la autopista es de 20 metros por segundo. Y la distancia que recorre pues va a ser 120 metros. Nos interesa solo este recorrido, ¿sí? Solo lo que sale a la autopista, por ahora. ¿Qué aceleración tiene el auto? Nuevamente, la fórmula de aceleración, tenemos las velocidades inicial y final y un espacio. Buscamos esa fórmula que nos queda, pues 2 veces la aceleración por el espacio igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial. Queremos encontrar aceleración, pues despejamos la aceleración, la velocidad inicial 0, esto nos ayuda bastante para resolver los ejercicios. Despejamos la aceleración, velocidad final al cuadrado sobre 2x, y la aceleración 1.67 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense entonces, con esa aceleración yo ya puedo entrar a la autopista. Hemos hecho el literal A. El literal B, ¿cuánto tarda el auto en salir de la rampa? O sea, ¿qué tiempo tomó ir desde donde arranca el auto y recorrer los 120 metros con esas características de velocidad y aceleración que tenemos? ¿Sí? Vamos a calcular el tiempo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Conozco esta velocidad inicial que es 0, la velocidad final sabemos que es 20. Despejo el tiempo y la aceleración, la que hemos calculado antes. 20 por 0 por 1.67 y por el tiempo. ¿Sí? Y con eso nos da un valor de 11.98 segundos. El punto B, tiempo recorrido, tiempo generado en esa distancia recorrida. Luego C, ¿o no hay C? Sí. En el punto C, el tráfico de la autopista se mueve con rapidez constante de 20 metros por segundo. Entonces, todo el tráfico está a 20 metros por segundo. Y el auto también ingresa con 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el tráfico mientras el auto se mueve por la rampa? Entonces, vean, tengo aquí un movimiento de 20 metros por segundo en el tiempo anterior, que era 11.98 segundos. Entonces aquí, pues, la velocidad que tengo sobre el tiempo, o la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, tengo el resultado de la parte C. ¿Qué distancia recorre el tráfico? Velocidad, que el tráfico está a 20 metros por segundo en un tiempo de 11 segundos. Y la básica, ¿no es cierto? La fórmula básica, porque es una velocidad constante o de todo el tiempo que están los autos a esa velocidad y debo controlar cuál es esa distancia que recorren en 11.9 segundos. 20 metros por segundo por 11.98 segundos nos da 239.5 metros. Ese es el ejercicio. Preguntas. Está fácil, ¿no es cierto? Haciendo gráficas sencillas,
sin complicarnos mucho. Ah, Sí, sí está fácil. chévere. Y así son todos los ejercicios. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, el 228. Este es más texto que resolución. Nos dice, según datos de pruebas efectuadas recientemente, un automóvil recorre 0.25 millas en 19.9 segundos, partiendo del reposo. Y ahí ya tenemos un dato inicial. Espacio y tiempo y velocidad inicial. Luego dice, el mismo auto viajando a 60 millas por hora y frenando en pavimento seco, se detiene en 146 pies. Aquí haríamos otro análisis, ¿no es cierto? El mismo auto que ya adquirió 60 millas por hora, frena y se detiene en 146 pies. Suponga una aceleración constante en cada parte del movimiento. A esa parte nos indica que la velocidad va a cambiar, pero no necesaria la misma aceleración al arrancar que al frenar. Entonces, al arrancar tendrá una aceleración y al frenar una desaceleración o una aceleración negativa diferente. Literal A. Calcular la aceleración del auto al arrancar y al frenar. B. Si su aceleración es constante, ¿cuál es la rapidez en millas por hora con la que debería estar viajando el auto después de acelerar durante 0.25 millas? La rapidez real medida es de 70 millas por hora. Aquí está mal expresado. La unidad es 70 millas por hora. ¿Qué le dice esto acerca del movimiento? Y el literal C, ¿cuánto tarda este auto en detenerse cuando viaja a 60 millas por hora? Entonces hagamos el literal B. Calcular la aceleración del auto al arrancar. Entonces sabemos que el auto recorre 0.25 millas en un tiempo de 19.9 segundos con velocidad inicial igual a 0. Luego sabemos que el auto recorre a 60 millas por hora, se detiene en el pavimento, ¿sí?, seco, la velocidad final va a ser 0 y tiene un recorrido de 146 pies. La aceleración es constante. Entonces, el literal A, arrancar y frenar. Vamos a analizar para arrancar. Para arrancar tengo el espacio, 0.25 millas, en un tiempo de 19.9 segundos. Nos tocaría pues todo pasar a la unidad, a las mismas unidades, que puede ser pies por segundo, y pues las 60 millas por hora. A pies por segundo, pues hacemos la transformación de unidades. Una milla es 5.280 pies y un pie, una hora 3.600 segundos. Despejamos o simplificamos horas, millas, nos queda pies por segundos para estar en el mismo idioma, ¿no es cierto? Luego, tengo que analizar la aceleración del auto al arrancar y frenar. Conozco el espacio, la velocidad inicial es 0, la aceleración es lo que quiero calcular y el tiempo, pues lo sabemos, 19.9 segundos. Entonces la fórmula que nos brinda esos valores es que el espacio es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Luego hacemos los cálculos, pues la velocidad inicial es 0, despejamos la aceleración y nos queda 2 por el espacio sobre el tiempo al cuadrado. 2 veces el espacio sobre el tiempo al cuadrado, 19.9 al cuadrado,
y hemos calculado la aceleración al arrancar. Bueno, pues yo aquí saqué en millas, le utilicé las millas, pues me tocaría pasar de nuevo a pies y la aceleración es 6.67 pies sobre segundo al cuadrado. Al acelerar. De donde, pues, una milla, 5.280 pies, hacemos el cambio y los segundos al cuadrado quedan porque esa unidad sí está bien. Luego, al frenar tengo 2 veces la aceleración por el espacio, igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora, la velocidad inicial es las 60 millas que ya tenía el carro. Luego frenó, la velocidad final 0 y conozco el valor de la aceleración por el espacio que también conocemos. Entonces, despejamos la aceleración, nos quedaría la velocidad inicial negativa, entonces si ya este valor es negativo, sabemos que va a detenerse el carro, menos la velocidad inicial, 88 pies al cuadrado, que es la transformación que hicimos antes, ¿no es cierto? Que está aquí, las 60 millas por hora, y 2 por el espacio, que estos son datos del problema, los 146 pies son datos del problema. El resultado, menos 26.52 pies por segundo. Listo. Hemos hecho la parte A, calcular la aceleración del auto al arrancar y frenar. Luego nos dice, con aceleración constante, ¿con qué rapidez en millas por hora debería estar viajando el auto después de acelerar durante 0.25 millas? Sí. Entonces sabemos que la aceleración es constante, el auto viaja 0.25 millas, debemos encontrar la velocidad. ¿Con qué velocidad está viajando ese auto? Si la velocidad inicial es 0, nos quedaría utilizar la fórmula de la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Con eso calculamos la velocidad final. Despejamos la velocidad, 2 veces la aceleración por espacio. En millas por hora pedía. Entonces la aceleración, pues, por acá ya le calculamos en millas, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está esa aceleración en millas? Sí, aquí la aceleración en millas en la primera parte del ejercicio. Y bueno, voy a usar eso. 1.26 por 10 a la menos 3 millas por segundo al cuadrado por el espacio de 0.25 millas. La velocidad final nos va a dar en millas sobre segundos. 0.025 millas por segundo. Y le pasamos eso a horas. 1 hora 3.600 segundos. 90.35 millas por hora. Esa es la velocidad o la rapidez con la que debería estar viajando el auto. Luego, nos dice el ejercicio. La rapidez real medida es de 70 millas por hora. Eso es realmente lo que mide el automóvil. ¿Sí? ¿Qué opinamos acerca de este movimiento? Pues la aceleración cambió. ¿Sí? Estamos nosotros calculando aquí mayor velocidad porque consideramos una carretera lisa, plana y recta. Pero en realidad pues no va a haber una carretera totalmente lisa y totalmente recta para poder hacer estos 90.35 millas por hora. Por eso marca
menos el velocímetro en 70 millas por hora. ¿Sí? Es una cuestión de analizar el cálculo que haríamos con la realidad. Sí, el tipo de vehículo también va a influenciar, si es que aceleró más, si dejó de acelerar. Por eso, los valores nos dan diferentes y este cálculo mayor porque la aceleración va a estar constante. Nosotros en una autopista, pues la aceleración lo tratamos de mantener constante, pero no es así todo el tiempo, ¿sí? Hay factores externos que involucran. Bueno, y aquí pues les he puesto de 70 a 90 millas por hora, hay una variación de 20 millas por hora. Luego analicemos el punto C. ¿Cuánto tarda el auto en detenerse cuando viaja a 60 millas por hora? Entonces, quiero saber que la velocidad final va a ser 0, que tiene una velocidad inicial de 60 millas por hora y la aceleración es de menos 26.52 pies por segundo. Aquí pues podemos hacer varias formas o varios pasos para poder llegar. Necesito saber en qué espacio se detuvo el automóvil. Como sé que la velocidad final va a ser 0, conozco la velocidad inicial y la aceleración, puedo despejar el espacio, despejo el espacio, que nos quedaría el cálculo, ¿no es cierto? Del espacio va a ser menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Como la aceleración es negativa, el signo de la aceleración con el signo negativo de la velocidad se van a eliminar o se hace más y nos quedaría 146.01 pies, que es lo que calculamos antes, ¿no es cierto? 146 pies que se detiene el automóvil. Luego, puedo calcular el tiempo en que se va a detener. De la misma fórmula, ¿no es cierto?, de espacio, velocidad final por el tiempo menos 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado, velocidad final 0, calculo 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado con el signo negativo. Considerarán esto, verán que estamos analizando velocidad final, el menos por el valor negativo de la aceleración, menos por menos más, y nos quedaría que el tiempo va a ser igual a 3.32 segundos. La forma más larga de hacer esto, o si no, considerando la fórmula que la aceleración sobre el tiempo, ¿sí? Despejamos y nos quedaría el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos 88 para la aceleración menos 26, menos con menos más, y nos da el mismo tiempo, 3.32 segundos. Estamos hasta ahí. Sí, Sí. chévere. Bueno, hay 2 ejercicios más que nos tocaría revisar. Sí. 2 ejercicios más que son interesantes para poder analizarlo. Bueno, si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. Este ejercicio es importante y bueno analizarlo, porque es en varias partes. En un tiempo igual a 0, un automóvil está detenido ante un semáforo. Entonces, tiempo 0, velocidad inicial 0. Al encenderse la luz verde, el auto acelera a razón constante hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo en 8 segundos después de arrancar. Una parte del ejercicio. Luego, el auto continúa con rapidez constante durante 60 metros. Luego, el conductor ve un semáforo con luz roja en el siguiente cruce y frena a razón constante. El auto se detiene en el semáforo a 180 metros
desde donde inició su movimiento o desde donde estaba, en el tiempo igual a 0. A, dibuje las gráficas de espacio, tiempo, velocidad, tiempo y aceleración, tiempo, exactas para el movimiento del auto. B, en un diagrama de movimiento, como los de las figuras 2.13 y 2.14b, muestre la posición, velocidad y aceleración del auto 4 segundos después de que se enciende la luz verde mientras viaja a rapidez constante y cuando frena. Bien, para nosotros encontrar las gráficas de velocidad, tiempo, necesitamos encontrar las velocidades y el tiempo a los que estuvo. Para el espacio-tiempo, de igual manera, encontrar espacio y velocidad y tiempo, y luego pues aceleración y tiempo para poder hacer el análisis. Entonces, consideremos o hagamos la gráfica de 3 puntos. Cuando el auto arranca, cuando el auto se mueve normalmente a velocidad constante y cuando el auto frena. 3 análisis debemos hacer. Entonces, el tiempo inicial es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0, el auto se desplaza para llegar a una velocidad final de 20 metros sobre segundos en un tiempo de 8 segundos, que viene a ser la primera parte del ejercicio. Luego el auto se mueve con esta misma velocidad de 20 metros por segundo en 60 metros, y velocidad constante quiere decir que la aceleración no va a cambiar. Y el tercer punto sería el recorrido del frenado. Entonces, se detuvo 180 metros luego de su posición inicial. Entonces, la velocidad final va a ser 0 y estará a una distancia de 180 metros de su posición inicial. Con eso, el espacio para el frenado sería la resta de los 180 más los 60, menos los 60 y los 80 que andan. Y le hacemos por partes. Entonces, el primer análisis recorre 80 metros. El segundo análisis recorre 60 metros en 3 segundos. Todos estos son datos del ejercicio. Y al último, pues va a recorrer al final 180 metros y se detiene, ¿no es cierto? O el proceso en que va a detenerse el auto le toma 40 metros, que sería los 60 más los 80, menos los 140 que nos dice menos los 180 que nos dice el ejercicio, nos queda que al final recorre 40 metros para detenerse. Los tiempos son importantes, ¿sí? 80 metros en un tiempo de 8 segundos, luego 60 metros en 3 segundos y 40 metros en el tiempo que deberíamos calcular o analizar si es que nos da por ahí. Bien, entonces el primer recorrido, la velocidad inicial 0, lo recorro en 80 metros con un tiempo de 8 segundos. Y voy a alcanzar una velocidad al final de 20 metros por segundo. Entonces el espacio es la velocidad por el tiempo. Sabemos que la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. Estamos sacando un promedio, ¿sí? Con eso sabemos que el espacio recorrido está en función de la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos variación de velocidad. Luego, la aceleración es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí en este punto podemos encontrar la velocidad, la aceleración en ese espacio o en ese movimiento, en donde nos va a quedar
La velocidad inicial 0, la velocidad final es 20 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque llega hasta ese punto a 20 metros por segundo en un tiempo de 2 por 80. Sí. Los 80 metros. Y con eso podemos saber cuál ha sido la aceleración en ese punto. Entonces, vean, al inicio, pues calculamos la aceleración que nos tomó hacer ese recorrido. ¿Sí? Y pues hemos analizado también el espacio, que es 80 metros. Bueno, aquí falta un 0. 80 metros. O no, dejen ver. Ah, no, es el tiempo, 8 segundos. Bien está. Este valor es los 80 metros. Listo. Y con eso analizamos el segundo punto. Con la velocidad que llevo, 20 metros por segundo, recorre 60 metros en un tiempo de 3 segundos. Calculamos el tiempo, espacio sobre velocidad, 60 para 20. Y aquí, como la velocidad pues es la misma durante todo el trayecto, nos quedaría el espacio que recorre los 60 metros para los 20 segundos, 3 segundos. 3 segundos más el tiempo anterior, que nos tomó, ¿cuánto era el tiempo anterior? 8 segundos. Tenemos un total de 11 segundos hasta ahí el movimiento. Eso con motivo de hacer la gráfica. Con motivos de hacer la gráfica. 11 segundos, aceleración es 0 aquí, ¿no es cierto? Porque la velocidad no va a cambiar, ¿sí? Y con eso analizaremos el otro movimiento, 180 metros, que se detiene en 40 metros. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, la velocidad final 0. Con eso puedo obtener la aceleración. Como conozco la velocidad final, la velocidad inicial y el espacio que se desplazó, despejo aceleración, que ya se detiene el vehículo, para poder hacer las gráficas, ¿no es cierto? Calculo nuevamente el tiempo, despejo, es igual a la velocidad final por el tiempo, menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y el tiempo va a ser igual. 2 por 40 para 5 nos toma un tiempo de 4 segundos. 4 segundos más los 11 anteriores, 15 segundos. Es el recorrido. Con 15 segundos, pues ya sabemos cómo poder hacer la gráfica. Graficaríamos en 8 segundos, en 3 segundos y en 15 segundos. Vamos. Esos son los cálculos para poder graficar. Como el ejercicio nos pide dibuje las gráficas, vamos a hacer la gráfica. Entonces, la gráfica velocidad, tiempo, ¿sí? Que es una de ellas. Bueno, a ver aquí. Esta no. En el eje de las X, cuando revisen el ejercicio, por favor, cambiaránle que esto es espacio. Esto es espacio. En vez de velocidad es espacio. Sí. Graficamos espacio-tiempo, ¿sí? Tiempo y espacio. Haciendo la gráfica, pues damos los puntos, ¿no es cierto? En 8 segundos, en 11 segundos y en 15 segundos, cuál es el espacio que hemos recorrido. Y nos daría la gráfica de esa forma, ¿no es cierto? Aquí en el primer recorrido es 80 metros, en el segundo recorrido son 140 metros y en el tercero pues hemos
llegado hasta los 180 metros. Y tendremos ese aumento de espacio en función del tiempo. Luego, ahora sí la gráfica de velocidad en función del tiempo. Graficamos los mismos 8, 11 y 15 segundos. Y también podemos hacer la gráfica de aceleración. En el primer instante, de 8 segundos a 11 segundos y luego a 15 segundos. Y podemos analizar al mismo tiempo las dos. En donde tenemos que en el primer espacio, o en el primer tiempo de 8 segundos, la velocidad aumentó. Entonces deberemos tener una gráfica en donde aumente la velocidad. De 8 a 11 segundos la velocidad era la misma. La velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces se mantiene de 8 a 11 y luego bajará a 15. Y graficamos. De 0 segundos a 8 segundos aumenta la velocidad. De 8 segundos a 11 segundos se mantiene la misma velocidad de 20 metros por segundo. Y luego baja o disminuye a 0, ¿no es cierto? En el segundo 15 la velocidad es 0. Y hemos formado esa gráfica. Si queremos analizar la aceleración, pues la aceleración va a ser desde 0 hasta, pues la primera aceleración que es 2.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces de 0, en el tiempo que dura los 8 segundos, vamos a tener una aceleración constante, ¿no es cierto? Hasta los 8 segundos. Luego la aceleración se hace 0, bajaría al eje de las X, se hace 0 hasta un tiempo de 11 segundos. Como frenó, teníamos aceleración negativa, la aceleración disminuye a menos 5 y en los menos 5 metros sobre segundos al cuadrado hasta el tiempo de 15 que se detiene el vehículo, tenemos estas graditas de aceleración. Entonces parte de 2.5, luego 0 de aceleración hasta los 11 segundos y luego menos 5 para que se pueda detener. Y esas serían las gráficas. Acá en la gráfica del inicio, por favor, considerarán que es espacio. Si aquí yo he puesto velocidad, me equivoqué, es solo espacio, metros. ¿Estamos? Y la otra gráfica que nos pedía el punto B es cómo está el movimiento. En un diagrama de movimiento, como en las figuras, muestre posición, velocidad y aceleración. En los primeros segundos, pues vamos a indicar que el espacio recorrido aumentó la velocidad y aumentó la aceleración en 4 segundos. Luego la velocidad fue constante y la aceleración fue 0. Luego la velocidad disminuyó, la aceleración fue menor. Entonces, graficando en el primer punto, la velocidad aumenta, la aceleración aumenta. Luego, en otro tiempo, la velocidad aumenta o se mantiene. La velocidad se mantiene con aceleración 0. Graficaríamos que igual el vehículo se desplaza con aceleración 0. Y luego la velocidad disminuye, pero igual el carro se está moviendo. Y la aceleración disminuye. Entonces esa es la gráfica que nos indica para el punto B. Primero, se mueve el vehículo con una velocidad y aumenta esta velocidad debido al aumento de aceleración. Luego, la velocidad se va a mantener, pero el vehículo de igual manera sigue moviendo, aumenta el espacio con una aceleración 0. Luego, se sigue moviendo el vehículo, la velocidad va a disminuir con su aceleración negativa. ¿Sí? Y eso es la gráfica del punto B, que simplemente es para mostrar. Para mostrar
Y el último ejercicio, que ya es más fácil, el 2.34, tenemos. Si está el señor Jara, me parece. Sí. Bueno, después vemos. Analicemos el ejercicio 2.34. Un tren subterráneo en reposo parte de una estación. Entonces, parte de una estación en reposo y acelera a una tasa de 1.6 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.5 metros por segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación. ¿Cuál es la distancia total cubierta? Entonces, de igual manera, este ejercicio en tres partes. El tren subterráneo parte del reposo de una estación y acelera a 1.6 metros por segundo al cuadrado. Hasta ahí hizo el primer recorrido, ¿sí? En un tiempo de 14 segundos. Luego viaja con rapidez constante 70 segundos, segundo recorrido, y frena a 3.5 metros por segundo al cuadrado. Hasta la siguiente estación, que va a ser la velocidad 0. Entonces, podemos analizar. El primer movimiento del tren, velocidad inicial 0, acelera a 1.6 en un tiempo de 14 segundos. Luego, mantiene la velocidad constante durante 70 segundos. Y luego, el tercer punto, se desplaza hasta la siguiente estación con una desaceleración de menos 3.5 metros sobre segundo. Y su velocidad final va a ser 0. Con eso debemos encontrar la distancia total recorrida. En el primer punto, la distancia considerando aceleración, tiempo y velocidad. El espacio va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, me quedo 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando esos valores, pues tengo un espacio de 156.8 metros en el primer trayecto que está con rojo. Luego, si la velocidad es constante y nos toma 70 segundos, debemos encontrar con qué velocidad llegó hasta el punto 2. Y hacemos el análisis. La velocidad para el punto 2, podemos considerar la velocidad final en este punto, la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces por el espacio. Como ya conocemos el espacio con el que llegó hasta el inicio de la parte celeste, la velocidad inicial es 0, podemos calcular 2 veces la aceleración, que la aceleración es 1.6 por 156.8. Con esa velocidad llega al segundo tramo, 26.4 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Pues si sé que esta velocidad es la misma en un tiempo, simplemente velocidad es igual a espacio sobre tiempo, despejo el espacio, velocidad de espacio sobre tiempo, despejo espacio y multiplico la velocidad que es constante por 70 segundos, porque aquí hay un movimiento uniforme, ¿no es cierto? 1568 metros, que es de lo otro recorrido. Y luego dice que analicemos en el tercer punto cuando se detiene. Entonces, para que se detenga, sé que la velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial conozco, que es la de 22.4 que utilicé o llegué hasta este punto, y luego la aceleración, que es de menos 3.5. Despejando esto, nos queda menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración. El signo negativo con el signo negativo de la velocidad, pues se va a hacer positivo
¿sí? La aceleración negativo y velocidad inicial negativo se hace positivo y al final nos queda un espacio de 71,68 metros. Sumado los tres espacios, 156.8 y 1568, 71,68, nos queda 1796.5. Ese es el análisis de las ecuaciones de velocidad y aceleración, con aceleración constante. Preguntas. No, profe, no. Estamos hasta ahí. Sí, se entiende, claro. O bueno, más Sí. o menos. Ya, bueno, me voy a pasar acá. A ver. Señor Jara, ¿sí está aquí? Ah. Bueno. Bien. Pues considerando la hora de clase de 9 a 11 y pues con la introducción que tuvimos y para analizar bien los ejercicios paso a paso, nos hemos tomado más tiempo del recomendado en Zoom, pero no es problema. Preguntas, hicieron el formulario, podremos utilizar estas fórmulas para resolver los ejercicios que de aquí se les pide del deber. ¿Sí? Sí, yo creo que Sí, está bastante Sí, profe. Sí, completo. profe, está bastante claro. Chévere, chévere. Entonces, hagan un gráfico de lo que les pide el ejercicio, saquen los datos y busquen la fórmula que más se adecue a eso, la fórmula que les convenga. Si bien pueden Sí, profe. utilizar varias fórmulas, deberán llegar al mismo resultado. ¿Ya? Lo que sí diferencia en la velocidad, cuando tengo una velocidad constante y en un tiempo, pues aplico directamente velocidad, espacio sobre tiempo. Y en los otros, cuando hay aceleración constante, cambios de velocidad, utilizo las otras ecuaciones. Eso es la única diferencia. ¿Listo? Bien. Entonces, con esto pues ya tienen el deber ahí en el aula virtual y nos vemos el día martes. Profe, Sí, una pregunta del deber. sí, En el campus está cinemática deber 9, 10 y uno que dice entrega deber 9 y 10. ¿Dónde le ponemos ya. los deberes? ¿En el de entrega 9 y 10 o solo en el 9 y 10? A ver, pueden hacer un solo documento del 9 y 10 y entregarle en entrega. No hay problema. Ahí pueden ponerle. Ya, profe. Para hacer un solo texto. Y ahora tienen el deber 11, que son unos pocos ejercicios de CRC Max. Profe, ¿y para cuándo sería el deber? El deber para mañana, creo, estaba puesto. Pero, a ver, el deber tiene que ser para el martes. Sí, para el martes ya debe estar acabado. Porque no hay clases. Sí. Y Es son que además poquitos. no hay fecha de entrega, digamos, en lo que nos puso. Sí, no les he puesto fecha de entrega porque justamente estamos algunos con problemas de internet y todo y nos toca